Listo. Entonces damos inicio a nuestra pequeña revisión de la tarea de la semana pasada, solo para asegurarnos que todos estamos en la misma página y por supuesto darles el chance si es algo que ustedes necesitan de preguntar, ¿verdad? Entonces vamos con la primera parte. Entonces tenemos aquí cat and horse. Creo que ya habíamos definido bien, ¿verdad? Que los pronombres tienen, o sea, representan ciertos sustantivos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el nombre Carlos, ¿verdad? El pronombre que está detrás de eso es he, ¿verdad? Porque está representando a él. Entonces, así sucede con todos los sustantivos, ¿verdad? Que normalmente son los sujetos de las oraciones. Entonces, a veces en las oraciones no va a estar tan explícito, ¿verdad? Y que diga, por ejemplo, she is my friend, sino va a ser, por ejemplo, María is my friend. Entonces, yo tengo que analizar, ¿verdad? Bueno, detrás de ese sujeto, cuál es el pronombre que está para saber exactamente qué verbo debería de usar. Entonces, María es she, ¿verdad? Entonces es she is. Y ese es el, como que, el camino, ¿verdad? O el pensamiento que tenemos que ir siguiendo. Ahora, hay algunos otros que a veces tal vez no son tan fáciles, ¿verdad? Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta con el tema de los pronombres, ¿verdad? Y es que hay pronombres que son singulares y hay pronombres que son plurales, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Y le voy a hacer aquí algunos dibujitos para que lo tengamos más claro. Entonces, dentro de los pronombres que son singulares, tengo la persona, por ejemplo, voy a poner singular aquí. Tengo, por ejemplo, I, que es primera persona. Tengo you y tengo he, she, it. Ese es el listado de nuestros pronombres que son singular, ¿verdad? Y tengo pronombres que son plural. Dentro de los pronombres que son plural, tengo we, you y tengo they. Entonces, ahorita expliquemos por qué existen estos y por qué están en esos grupos, ¿verdad? A esta primera línea horizontal le vamos a llamar primera persona, ¿verdad? First person. ¿Por qué? Porque esta es la persona que está hablando, ¿verdad? Es decir, yo soy el que habla, estoy hablando de yo, ¿verdad? Pero si soy yo, pero no solo soy yo, sino no solo soy yo uno, ¿verdad? Sino somos varios, entonces yo digo nosotros, ¿verdad? Es siempre en primera persona, pero ya no estoy solo, somos nosotros. Entonces, por eso es que están divididos en singular y en plural, ¿verdad? En singular, si estoy solo, singular significa uno, ¿verdad? Entonces, soy yo, solo hay uno. Pero si digo nosotros, soy yo, pero hay más, ¿verdad? Entonces, we, ese es el plural de la primera persona. En el caso de la segunda línea, tenemos algo particular en el inglés, y es que nosotros en español tenemos diferentes palabras. Una palabra para el singular y una palabra para el plural. El inglés solo tiene una palabra y esa palabra puede ser singular o puede ser plural. Es la palabra you. You puede ser tú, ¿verdad? A quién le estoy hablando. Por eso es segunda persona. Primera persona de quien sale en el enunciado. Segunda persona a quién le estoy hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle aquí second person. Y esta, ¿verdad? Segunda persona, que es a quién le estoy hablando, puede ser singular. Yo puedo hablarte a ti, Gamaliel, o a ti, Doris, pero también puedo hablar en plural. Puedo decir ustedes, ¿verdad? Y estoy refiriéndome a varios. Pues plural, varios, ¿verdad? Y singular sería uno. Entonces, la misma palabra you puede ser ustedes o puede ser tú, ¿verdad? Una sola persona. Ahora se preguntarán ustedes, bueno, ¿cómo le hago para saber entonces cuándo se está refiriendo a una persona y cuándo se está refiriendo a varias, ¿verdad? Y vale la pregunta. Ahora, todo en este caso depende del contexto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, you are students, aquí obviamente me estoy refiriendo a varios, ¿verdad? Porque ustedes son estudiantes. Ahora, si tuviera esta misma oración, pero dijera, you are a student, entonces ahí está hablando de you como singular. Entonces realmente solo con una palabra yo no voy a poder saber. Yo sé que tiene diferentes significados, pero yo no voy a poder saber al 100% si esta palabra es singular o plural hasta que ya se use en un contexto que tenga más información, ¿no? Entonces la segunda persona es singular o plural y es la palabra you, ¿verdad? Que es tú o ustedes. Y la tercera persona, que es la tercera persona singular, le vamos a llamar a tres pronombres: él, ella o eso, ¿verdad? He, she o it. Esta tercera persona singular, eh, de eso se trata, que es uno, ¿verdad? Es uno. Si tengo varios, entonces ya no es singular, ¿verdad?
pasa si tengo varios? Por ejemplo, ya no solo es él, sino son ellos, son varios chicos. Ah, entonces eso es plural, ¿verdad? Sería they. ¿Qué pasa si tengo ellas? ¿Verdad? Ya no solo es ella, ya no solo es María, sino es María y Ana. Ah, ok, entonces son ellas, they, ¿verdad? ¿Qué pasa si ya no tengo solo un perro o solo un animal, si tengo varios? Entonces ya no puede ser it, ¿verdad? Sino tendría que ser they. Entonces, este que es la tercera persona, ¿verdad? Third person, se le llama tercera persona porque no está dentro de la conversación, ¿verdad? Primera persona soy yo, el que habla. Segunda persona eres tú, a quien le hablo. Y tercera persona no está en la conversación. O sea, tú y yo estamos hablando, pero estamos hablando de alguien que no está aquí presente. Por ejemplo, si yo digo, mira, él es mi mejor amigo. Ok, pero no le estoy hablando a él. Te estoy hablando a ti, te estoy contando de un tercero, ¿verdad? Por eso a veces dicen, ¿verdad? Que no intervengan terceros. ¿Qué quiere decir? O sea, solo somos tú y yo. Alguien que viene de fuera no interviene. Esa es la tercera persona. Tercera persona puede haber singular, como les dije, he, she, it, cuando son uno nada más, si es un él nada más, ¿verdad? Si es ella, solo una, y si es eso, pero solo uno, entonces es tercera persona singular. Si es tercera persona, pero plural, ellos, ellas o esos, hablando de objetos o de animales, ¿verdad? Que no sean humanos, entonces sería they también. ¿Ok? They abarca los tres. They es el plural de he, de she y de it. Entonces, se dan cuenta otra vez, ¿verdad? Ya no solo saber los pronombres, sino saber si son singulares o plurales nos ayuda bastante a poder tener una mejor idea de las sustituciones, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer esas sustituciones? Entonces, tomando como referencia este ejercicio, eh, vamos a ir viendo cada una de ellas y solamente vamos a hacer un chequecito, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la número uno, cat and horse, esa la tendríamos que corregir, ¿verdad? Porque ahora sabemos que cuando son varios, ya es un gato y un caballo, son dos animales, no solo es uno, ¿verdad? Digamos. Entonces, si es cat and horse, entonces el plural sería they, ¿verdad? Si solo hubiera dicho cat o si solo hubiera dicho horse, entonces sí está bien it, porque solo es un animal, ¿verdad? Eso es el singular. Entonces vamos a notar que van a haber varios de esos más adelante también. Entonces cat and horse, they. ¿Por qué? Porque they es el plural de it, ¿verdad? No solo porque es he o she, ¿verdad? Sino si son animales o son cosas, también pueden ser they, porque son plurales. Esa es la explicación más sencilla. Jack and I, ¿verdad? Ya no estoy solito yo, ya hay alguien más conmigo, entonces somos nosotros. Uy, perfecto, está bien. You and Dave, tú y Dave. Perfecto, ya no estás solito tú, sino estás con Dave, son ustedes. Entonces el you, pero es el you plural, ¿verdad? Solo para que lo vayamos ahí relacionando. Ya no solo eres tú, sino son ustedes. En caso de la palabra cheese, que es queso, es una sola cosa, digamos, ¿verdad? No estamos hablando de diferentes quesos. Entonces, solo es uno, es it. Muy bien. En el caso de la chica, ¿verdad? Pamela o Pamela. Ok, Pamela es she. Completamente de acuerdo. Estamos hablando de solamente una persona y es una mujer. Entonces cae en la categoría de singular, será persona. El siguiente, ¿verdad? Que ese había que investigar un poquito. Entonces, la palabra geese, dijimos, ¿verdad? Que son gansos. No es solo un ganso, sino son varios gansos, ¿verdad? El singular de ganso es la palabra goose. Si, o sea, un ganso se dice así, goose. Y geese son varios gansos. Entonces, si aquí hubiera dicho nada más un ganso, está bien, es it, porque it es el que usamos para sustituir animales en singular. Pero ya sabemos, después de nuestra investigación, que geese eran varios gansos. Entonces, ya no es it, sino tendría que ser they. Por la misma razón que expliqué aquí arriba, ¿verdad? Que cat and horse también tendrían que ser they. Esa es la misma razón. Em, Dice, en la 3 fue que no va you y no estaba en la lista. Bueno, sí está bien. Entiendo. Lo que estábamos haciendo nosotros es utilizar todos los pronombres, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, quien haya hecho la hoja de trabajo se le olvidó colocar un pronombre, está bien, ¿verdad? Pero en realidad sí están los pronombres. Esos son los mismos pronombres, solo que a alguien aquí se le olvidó colocarlo en la lista. Ahora, de todas maneras, aunque yo hubiera querido meterlo en alguno de estos, no había posibilidad, ¿verdad? No existe una categoría si no es you, ¿verdad? Entonces, en todo caso, había que haberle dejado en blanco, por ejemplo, ¿verdad? Porque no entra.
en ninguna otra categoría. Entonces, you and Dave, claro, sí existe. No está en el listado, obviamente alguien aquí cometió un error, pero sí es un pronombre. O sea, si es pronombre, entonces estamos en lo dicho. School, la palabra school es una escuela, un objeto, entonces sí, es it. Children, children es they, correcto. Children es plural. Si ustedes van al diccionario y buscan children, la palabra children significa niños. No lleva S, pero sí children ya significa niños. Entonces, si hubieran puesto, por ejemplo, children acá y es it, es incorrecto, porque, o he, o, ¿verdad? O she, porque no es son varios. Bicycle es it también, correcto, porque solo hay una bicicleta. Son, que es hijo, solo hay uno, ¿verdad? No dice sons, entonces es él. Shop, que sería, por ejemplo, la palabra shop significa tienda, una tienda donde uno va a comprar algo, ¿verdad? Entonces es it. Eso está bien. Mr. Green, aquí entra lo de los títulos que veíamos en las primeras clases, ¿verdad? Mr. Green, o sea, yo sé con el título que es un hombre, ¿verdad? No dice Miss Green ni Mrs. Green. Entonces, Mr. Green es él. Friendship. Y esta es una palabra interesante. ¿Por qué? Porque la palabra friendship no es ni una persona ni es un animal, digámoslo así, ¿verdad? La palabra friendship sí es un sustantivo, pero es un sustantivo que le vamos a llamar abstracto. ¿Verdad? Los sustantivos abstractos son aquellos sustantivos que nosotros no podemos tocar físicamente, pero que sí existen, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, el amor, ese es otro sustantivo, ¿verdad? La palabra love es otro sustantivo, que sí es un sustantivo, sí existe, aunque no necesariamente nosotros podemos tocarlo como si fuera un objeto, ¿verdad? No es lo mismo decir, por ejemplo, celular, ¿verdad? Yo puedo agarrar mi celular y todo eso. Entonces, no es, no es posible eh, meterlo en una categoría de un sustantivo concreto, sino es abstracto. Entonces, la palabra friendship no es we porque no estamos hablando de personas, no somos nosotros. Sé que se puede entender como, nosotros somos amigos, pero la palabra friendship es un sustantivo en sí mismo. Entonces, otro tip. Cuando haya algo que no es humano, digámoslo así, pero todavía es un sustantivo, la palabra it sigue abarcándolo, ¿verdad? No necesariamente un animal o un objeto, pero si no es humano, si no es un concepto, digámoslo así, como love, ¿verdad? Como friendship o como tristeza, ¿verdad? Sadness o como alegría, happiness, todos esos son sustantivos, o sea, son situaciones que existen, digámoslo así, solo no están en la categoría de cosas que podemos tocar, ¿verdad? Entonces son sustantivos abstractos. Va a ser un it, solo para ir ajustando nuestro criterio, ¿verdad? Más o menos funcionan los sustantivos, así como se los estoy diciendo, más o menos funcionan igual en español. Entonces, esa es una ventaja. Las categorías de sustantivos, ¿verdad? Los contables, los no contables, los abstractos, los concretos, son sustantivos que funcionan casi igual en el español. Entonces, si alguna vez vimos algo de eso en el colegio o leímos algo de eso, entonces tenemos esa ventaja de que podemos usar eso, ¿verdad? Porque sí se parece bastante. Mary, she, correcto. Books, they, correcto, son plurales. Plane, que es avión. It, sí, solo hay uno, ¿verdad? Cactus. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas cosas para revisar, ¿verdad? Cactus y cacti son palabras que... cacti, ¿dónde está? Aquí está. Son palabras que son plantas, ¿verdad? Que normalmente no están en nuestro vocabulario, pero que en inglés sí existen, ¿verdad? Entonces tenemos cacti y tenemos cactus, ¿verdad? Entonces, cacti y cactus. Cactus es uno, ¿verdad? Es decir, una plantita de estas, ¿verdad? Que crece y que tiene como bracitos, un cactus, ¿verdad? Entonces, ese es un cactus, es uno. Pero como es un sustantivo que es irregular, ¿se acuerdan que les habíamos dicho, verdad? Que hay algunos sustantivos que son regulares y unos que son irregulares, ¿verdad? Los irregulares son como la palabra geese y goose, ¿verdad? Que entre ellos uno es singular y otro es plural, pero cambia la estructura de la palabra.
como la de ratón también, ¿verdad? Mouse, que es un ratón, y mice, que son varios ratones. Y creo que aquí está más abajo. Entonces, este entra dentro de esa categoría para que vayamos aprendiendo más vocabulario de sustantivos que son irregulares. Cacti es el plural. Entonces, cacti sí hubiera sido they. Cactus es uno, una plantita nada más, ¿verdad? Si tengo varias plantitas, a esas varias plantitas lo vamos a llamar cacti. Algunos incluso le dicen cactuses, ¿verdad? Como que si fuera plural, ¿verdad? Cactuses. Pero la palabra que más se usa en realidad en el inglés es cacti para referirse a varias plantitas de cactus. Una plantita de cactus se llama cactus nada más. Entonces, acá solo para unificar criterio, si solo fuera un cactus, sería entonces it, y si fuera cacti, entonces sería they, ¿verdad? Estamos hablando de varias. Las noticias. Esta es una buena palabra también para identificar, porque la palabra noticias, news, puede ser singular o puede ser plural. Es decir, en inglés no es la palabra new para una noticia y news para varias, sino la palabra news puede ser una noticia. Por ejemplo, yo les puedo decir, I have good news, ¿verdad? Tengo buenas noticias o les tengo una buena noticia. Es lo mismo, ¿verdad? Hay palabras en el inglés que ustedes se van a dar cuenta que no tienen forma plural y singular, solo tienen una forma, ¿verdad? No es como decir, por ejemplo, carro y carros, ¿verdad? Car y cars. Esas tienen las dos formas, tienen una forma singular y una forma plural. Hay palabras en inglés que solamente tienen una forma y esa forma es el plural, nada más, ¿verdad? Como news, como glasses, ¿verdad? De los anteojos, ¿verdad? No hay forma singular, glasses es, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo, para los pantalones de lona se le dicen jeans, pero nunca se le dice jean, ¿verdad? Y estamos hablando de una sola pieza, pero de todas maneras es una palabra en plural, jeans. La palabra tijeras. La palabra tijeras en español también, ¿verdad? Es plural, pero en realidad solo es un aparato, ¿verdad? Pues, igual le decimos tijeras. En inglés, igual, le decimos scissors. Entonces, esa palabra no tiene una versión en singular, no hay scissor, por ejemplo, y scissors. Solo hay una forma de la palabra y es la palabra scissors. Entonces, news sí podría ser it y podría ser they, ¿verdad? Dependiendo del contexto, ¿verdad? Tal vez yo les estoy contando a ustedes que les tengo tres buenas noticias, entonces ahí es plural, ¿verdad? Pero tal vez solo tengo una noticia para ustedes y entonces sería singular. Entonces, solo para que noten que esa parte, digamos, sí difiere del español, ¿verdad? En español, muchas de nuestras palabras sí tienen singular y plural, hablan muy pocas palabras que solo van a tener una forma. Flores, they, son varias, perfecto. Daughter, aquí teníamos son, ¿verdad? Daughter es she y son es he. Sugar, it, también, ¿verdad? Anne and Kate son dos mujeres, plural, they, perfecto. Mice significa ratones, plural, they. Buses es el plural de bus, es they, perfecto. Brother-in-law, aquí tal vez tuvieron que investigar un poquito. Esto habla de los parentescos. Los parentescos. Entonces, en este caso, brother-in-law es he, ¿verdad? Es él, es cuñado. Esta es la traducción para esta frase. Brother-in-law. Cuando nosotros hablamos de la familia política, por lo general en inglés va a haber esta palabra acompañando al parentesco. In law, ¿verdad? Es como decir eh, que pertenece a la familia política, ¿verdad? Sister-in-law sería entonces la cuñada, ¿verdad? Brother-in-law va a ser el cuñado. Father-in-law es el suegro. Mother-in-law es la suegra. Y así sucesivamente podríamos formar todos los parentescos, ¿verdad? Solo agregándole la palabra in-law. Y sí, es él, porque es una persona. Delfín, dolphin, un delfín. It, perfecto. Tom, he, sister, she, sunshine. Este sunshine se parece un poco a friendship, ¿verdad? Porque sunshine es como un rayo de luz o un rayo de sol, ¿verdad? Y eso no realmente no es algo que nosotros podamos tocar como que si fuera un objeto, ¿verdad? Y la palabra sunshine, aún así, sí sigue siendo un sustantivo, solo que tal vez un poco más abstracto. It es la palabra correcta, ¿verdad? Es decir, si no es hombre, si no es mujer, ¿verdad? Humano, entonces tendría que ser it, ¿verdad? Así que esa va a ser nuestra como guía, ¿verdad?
no sé qué ponerle. Si no es hombre y si no es mujer, ¿verdad? Si no es una cosa o es un, un concepto abstracto, ¿verdad? Como los sentimientos o como sunshine en este caso. Entonces es it. Parent. Parents es they, padres, ¿verdad? Es la palabra parents. Cuidado, ¿verdad? Parents no es parientes. Parents es padres, ¿verdad? Esa es, la palabra parientes en inglés es relatives. Entonces, parents quiere decir padres. Y sí, está en plural, entonces es they. Scissors es otra como de la de news, ¿verdad? Entonces, tiene sentido que sea it porque solo es un objeto, pero esta es una palabra que peculiarmente vamos a ir descubriendo justamente en estas clases que vienen. Vamos a hablar más detenidamente de los sustantivos y aquellos que son solo plurales y aquellos que son solo singulares, pero esta palabra scissors solo tiene una forma, ¿verdad? No existe scissor, ¿verdad? Para decir uno y scissors para decir varios, solo hay una forma, ¿verdad? Entonces vamos a notar que normalmente en el inglés las personas lo trabajan como que si fuera they. Ese es como por defecto como, como lo trabaja el inglés, ¿verdad? Nosotros sabemos que solo hay un objeto, igual que noticias. Podemos decir que news es solo una noticia y eso está bien, pero a la hora de conjugar los verbos, nos vamos a dar cuenta a través de los ejemplos que les traiga que la mayoría de veces las personas nativas lo usan como si fuera they. Entonces, por ejemplo, si habla de tijeras, vamos a decir the scissors are expensive. Las tijeras son caras. The scissors are expensive. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta. Piano, it, perfecto. Milk, it, perfecto. Feet es plural, pies. Un pie es foot. It, varios, perfecto. Tennis es they, también, ¿verdad? Sky, el cielo, solo hay uno. It, ¿verdad? Papers, they. Pictures, solo hay una. It. Y The Riggs Family. Y también aquí también, esto es interesante, ¿verdad? The Riggs Family. Estamos hablando de la familia Riggs. La familia Riggs es they. ¿Por qué? Porque normalmente cuando decimos the family, pensamos a veces en los miembros de la familia, ¿verdad? Ahora, hay algo nada más que hay que tomar en cuenta. La palabra familia tiene singular y tiene plural. Por ejemplo, una familia es la palabra family, pero si son varias familias, entonces la palabra es families. ¿Ok? Entonces vamos a notar que cuando se trabaja el inglés la palabra familia, consideran la familia como una unidad y como si fuera singular. Cuando hablamos de los miembros de la familia, sí entiendo que son varios, entonces pueden ser they, ¿verdad? Como cuando los quiero describir y digo, ay, esta familia Riggs, ellos son geniales, ¿verdad? Entonces, sí podemos describirlos cuando estamos pensando en los miembros de la familia y los voy a describir con algún como adjetivo, ¿verdad? Digo, son geniales o son muy amenos o muy amigables. En ese sentido, sí vamos a usar la palabra they y van a haber otros momentos en que la palabra family se va a utilizar como singular y vamos a decir my family is, por ejemplo, my family is very big. Entonces, ya vamos a ir a algunos contextos en los que ustedes van a ir entendiendo cuándo usarlo de una forma y cuándo usarlo de otra, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo quiero decir mi familia es grande, yo estoy hablando de la unidad de mi familia, ¿verdad? No, no estoy describiendo los miembros como decir, ah, ellos son geniales o ellos son tal forma, ¿verdad? Sino solamente estoy describiendo la unidad. Lo normal es que encuentren ustedes esto, ¿verdad? En vez de decir my family are very big, van a ver que dice my family is. Pues, esto es una pequeña introducción, como les digo, o sea, les dejé este ejercicio para que ustedes empezaran a experimentar por su propia cuenta, tal vez de repente incluso emplear su vocabulario, buscando en el internet eh, algunas de estas definiciones, ¿verdad? Y pues por lo que vi que mandaron, la verdad que está bastante bien. Quería hacer este ejercicio para poder unificar criterios y que ustedes ya supieran, pues de repente qué ruta tomar en algún caso, ¿verdad? Entonces ya aclaré la duda de Gamaliel respecto a la palabra you. Entonces sí existe la palabra you, ¿verdad? Solo no estaba en el listado, pero sí es el que necesitábamos para esto. No sé si parte de esa duda hay alguna otra de lo que contestamos ahorita, que tal vez no haya quedado muy claro y que pues, antes de pasar a la siguiente página, ustedes quieran resolver.
¿Preguntas? No, estamos bien. Ok, perfecto. Este ejercicio otra vez solo fue de pronombres, ¿verdad? Solo es I, you, we, they, he, she, it. Aquí no estamos hablando de conjugación, no estoy diciendo le pongan el verbo be, ¿verdad? Ni nada, no. Que este es el primer paso. Si nosotros sabemos hacer bien esto, entonces conjugar el verbo be después va a ser facilísimo, pues porque ya esto lo tenemos bien, claro. Empezar al revés nos da problemas, es decir, que ustedes tengan 500 ejercicios del verb be, pero todos están adivinando porque tal vez el sujeto no está claro, entonces no nos ayuda mucho, ¿verdad? Nos desespera y de repente no nos va a beneficiar. Pero bueno, ahí está en los comentarios y se ha quedado grabado en el video para que cuando quieran ver la playlist y al principio de esta clase van a poder encontrar. Ahora sí les pido que me hagan favor de pasarse al Nearpod, ¿verdad? Donde estamos trabajando. Este lo envié ahí en el WhatsApp, pero lo voy a mandar aquí otra vez para que se puedan unir. Así, si te puedes unir, Jeremy, sería genial y no te quedas fuera de los ejercicios del Nearpod. Y también está en el chat de WhatsApp. Vamos a ver. Sí, es el último link que mandé en el chat de WhatsApp. Lo que les quede más fácil. Vamos a platicar hoy acerca del tema in class y ya estamos avanzando de unidad, ¿verdad? Se recuerda que la unidad pasada era la unidad que se llamaba All About You, todo acerca de ti, como toda tu información, ¿verdad? Y precisamente hablamos de first name, last name, phone number, email y cómo hacer preguntas y cómo responder preguntas en esa misma línea. So, in this case, we're going to talk about in class. Vamos a expandirnos un poquito y ya no solamente vamos a hablar de nosotros, ¿verdad? De mi información, de quién soy, de cómo soy, etcétera, sino voy a hablar acerca de lo que me rodea. Por ejemplo, las personas que me rodean y los objetos que me rodean. ¿Ok? Entonces ya estamos dando un poquito más afuera para poder tener una idea de cómo describir las cosas que tengo a mi alrededor. Entonces, avancemos en esta parte por acá. Listo. In class. Una de las cosas que normalmente hago es que les trato de dar un pequeño resumen de qué es lo que queremos ver en la clase. Y hoy vamos a ver una extensión del verb be, solo que aplicado a la tercera persona. Es decir, ya no soy yo, ¿verdad? Sino somos varios, ¿verdad? Son varios, son él, ella, ellos, ¿verdad? Ok. Entonces, tratemos de contestar estas preguntas que están acá. Primero, la pregunta es, where are these people? Where are these people? Ayúdenme. ¿Qué significa la palabra where? Que está aquí. Where are these people? Esta palabra where, ¿qué es? Es súper importante para nuestra pregunta de hoy. ¿Alguna idea? ¿Qué es la palabra where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ok? Entonces ya no está hablando de quién eres, ¿verdad? Sino está hablando de un lugar. Where are these people? Entonces, miremos las imágenes por un momento y tratemos de identificar en dónde están estas personas, ¿ok? Y, y pensemos en los nombres de los lugares en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, miremos dónde está ella, miremos su ambiente, cómo está ella sentada, ¿ok? So, where is she? ¿Verdad? ¿Dónde está ella? Y estos niños, ¿dónde estarán, verdad? Where are they? ¿Dónde están ellos? Estos de aquí también se miran bastante relajados. Where are they, verdad? ¿Cuál sería la palabra que los describe el lugar donde están? Y aquí hay otro chico, bien aplicado. Where is he? Entonces, les voy a hacer a ustedes esas preguntas y tal vez ustedes me pueden contestar, ¿verdad? En inglés. Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar aquí con esta parte. Eh, Vamos a ver acá. Doris, where is she? In the work? She's in the work, okay, she's at work, very good. So, podemos ver que tiene una computadora. Makes sense saying that she's at the office or she's at work. Let's go with eh, Jeremy. Jeremy, where are they? Where are these kids? Um, este, Mira que están estudiando, tienen como cuadernos.
¿Dónde podrán estar? Where are they? Class. In class, ujú, in class. They are in class. Podríamos decir school también, ¿verdad? Así más amplio. They're in school. Perfecto. Sí, y ahí vamos identificando. Vamos con Gamaliel. Gamaliel, these people here, where are they? In the house. In the house. Ujú. Y si fuera en la sala, ¿sabes cómo se dice la palabra sala? No, bro. ¿No? Ok, muy bien. Se dice living room. Entonces, they are in the living room. Esa podría ser otra alternativa. O sea, podemos usar diferentes frases para decir lo mismo, ¿verdad? Y precisamente ellos están en la casa o están en la sala o están, qué sé yo, en casa descansando, ¿no? Y vamos a la última, ¿verdad? Retorno al tope de la lista y voy con Doris. Doris, where is he? He's in the gym. In the gym, perfecto. Bueno, entonces, ahí ya tenemos una idea más clara de dónde están estas personas, ¿verdad? Ya no estamos preguntando quién es, ¿verdad? Ahí es Carmen o "Ay, él es Juan", ¿verdad? Sino es dónde están. Entonces, esa palabra va a ser clave para lo que veamos hoy, ¿verdad? Ya no solo estamos hablando de la gente o de nosotros mismos, ¿verdad? Quiénes somos, sino físicamente dónde están las personas. ¿Se acuerdan que les había dicho que el verb to be tiene esa particularidad, ¿verdad? Que nos ayuda a hablar de físicamente dónde están. Ahora, ¿cómo podemos contestar estas preguntas mejor, verdad? Entonces, where are these people? Aquí les estoy dando algunas muestras de cómo organizamos estas oraciones o cómo organizamos nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la palabra she's at work. La palabra at es una palabra que normalmente en español traducimos como en, ¿verdad? Igual que la palabra in, igual que la palabra on. En inglés, de hecho, tenemos tres palabras que son preposiciones, así se llaman, que significan en, ¿verdad? Nosotros en español a las tres las traducimos como en, ¿verdad? En la calle, en la universidad, en el trabajo, en la casa, en la escuela, ¿verdad? A todo le decimos nosotros en español en. Entonces eso puede ser un poquito complejo porque nosotros en español no nos hacemos bolas, no estamos pensando en ninguna de estas tres variaciones, simplemente a todo le ponemos en. Ahora, en inglés sí tienen una variación, ¿verdad? Y hoy va a ser, bueno, en realidad esta semana con este tema, esa es una de las cosas que vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Por qué algunas aparecen con at? ¿Por qué algunas aparecen con in? ¿Y por qué algunas aparecen con on? Pero ahorita no es de preocuparse, simplemente es de empezar a reconocer dónde van en la oración. Ok, vamos con la otra, ¿verdad? Alguien aquí decía, por ejemplo, Jeremy decía, they are at class, or they are in the class, or they are in the school, ¿verdad? Esas también valen, todas, ¿verdad? Entonces podemos decir, they are in class, podemos decir, they are at class, esas son algunas variaciones, ¿verdad? Recuerdan que in, on y at son tres palabras que pueden servirnos para traducir como en el lugar, ¿verdad? Están en un lugar particular. Gamaliel también decía, they are at home, ¿verdad? O they are in the house. También esto es posible, ¿verdad? They are, significa ellos están. ¿Y en qué lugar están? Según la foto, nosotros nos estábamos dando cuenta que es una casa, ¿verdad? Una sala. They are at home. La palabra home significa casa u hogar, ¿verdad? Puede ser también, they are home. Entonces, si ustedes dicen they are in the house, es lo mismo, ¿verdad? Está bien. Solo esto es una forma como común, que digamos que se usa en el inglés nativo, en la que la gente dice, ¿verdad? Para referirse que alguien está en su casa. They're at home. O si ustedes dicen, yo estoy en casa, well, I'm at home. Y ustedes dicen, estoy en casa a través de esa frase. Y la última, he's at the gym. Él está en el gimnasio. Entonces, otra vez, la palabra at aparece acá, ¿verdad? Nuevamente, puede ser una de estas tres. Ya, como les digo, en estos días vamos a ir definiendo bien, ¿verdad? Cuándo se usa in, cuándo se usa on, cuándo se usa at. Pero las tres en español nos sirven para lo mismo, decir en, ¿verdad? He's at the gym. Y justamente vemos las máquinas y todo. Entonces tiene sentido, ¿verdad? He's at the gym. That's the location. Entonces, aquí lo que hemos hecho es un poquito eh, de recorrido, ¿verdad? De dónde están estas personas. Ahora, les voy a dar una conversación de ejemplo. Y esta conversación de ejemplo ya no solamente tiene las palabras, ¿verdad? Sino tiene frases completas, tiene ideas completas en las que vamos a tener que identificar estas tres cosas. Entonces, quiero que conforme vayamos leyendo, ustedes vayan identificando
a estas tres preguntas y sus respuestas. Cuando terminemos de leer esto, nosotros vamos a saber who is sick, vamos a saber who is late and who's asleep. ¿Ok? Para entender eso primero, entonces tenemos que saber qué significan estas palabras que están marcadas, ¿verdad? Por ejemplo, who's sick, we need to know that. What is the word late, ¿verdad? La palabra late también hay que hacerlo. Y la palabra asleep. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Nuestro diccionario ahí a la mano, siempre listos para poder contestar. Ahora, en el caso de la palabra sick, si ustedes van al diccionario, se van a dar cuenta que la palabra sick es un adjetivo, o sea, está describiendo el estado de alguien, ¿verdad? Y en este caso, la palabra sick significa enfermo. ¿Ok? So, who is sick today? ¿Quién está enfermo? Eso lo vamos a identificar después de haber leído. La palabra late. Voy al diccionario y busco la palabbre late, L-A-T-E, y la palabra late significa tarde, ¿verdad? Pero no necesariamente que ahorita es la tarde, como decir afternoon, sino también es un adjetivo, como cuando describo que alguien viene tarde, ¿verdad? Entonces, la palabra late significa eso, ¿verdad? Como decir alguien viene retrasado, ¿verdad? O no viene a la hora. Entonces, who is late? ¿Quién está tarde? Vamos a traducir eso, ¿verdad? Recuerden que no es lo mismo decir late y afternoon. Afternoon es la hora del día, ¿verdad? Y la palabra late, que es tarde, se refiere a describir cuando alguien o algo está retrasado, ¿verdad? Y por último, la palabra asleep, que también es un adjetivo. Seguramente ustedes han escuchado la palabra sleep como de sueño, ¿verdad? O de dormir. Bueno, se parece un poco, ¿verdad? Solo que en este caso no estamos hablando de la acción del verbo dormir, sino estamos describiendo a alguien que está en ese estado, ¿verdad? Entonces decimos asleep, puede ser dormido o dormida, ¿verdad? ¿Quién está dormido o dormida? ¿Ok? Entonces, cuando terminemos de leer la conversación, vamos a poder contestar estas tres preguntas. Who's sick? Who's late and who's asleep? Tenemos tres preguntas y cada uno de ustedes va a contestar una. ¿Ok? Entonces, para que estén atentos a la interacción. Muy bien. En este caso, leamos la conversación y hagamos ahí un pequeño ejercicio. Entonces, voy a pedirle a Gamaliel y a Jeremy que me ayuden leyendo. ¿Ok? Entonces, Gamaliel, vas a ser Miss García. Y Jeremy, vas a leer todas las partes donde diga Allison. ¿Ok? Entonces, despacio, no hay prisa, solamente les recuerdo que donde haya pregunta, que suene a pregunta, ¿verdad? Y donde haya un punto, hacemos una pausa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero leer la pregunta, ¿dónde está Brenda? Yo voy a hacer la pregunta, ¿verdad? Where's Brenda? Is she here today? Entonces, noten cómo cambia un poco la forma en la que enuncio, ¿verdad? Porque precisamente es una pregunta. Entonces, estoy de alguna forma exagerándolo porque quiero, ¿verdad? Que suene a pregunta. Por ejemplo, en la oración número dos, ¿verdad? No, she's not. Hay una pausa, entonces hago una pausa. Maybe she's at work. Y ahí hice el resto de la oración. Entonces, esos son los tips que quiero que vayamos como introduciendo dentro de nuestras lecturas cuando las tengamos aquí en vivo, para que ustedes se acostumbren, ¿verdad? Porque así cuando hablemos nosotros y respondamos cosas, ¿verdad? Aprendemos a hablar en frases más completas, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar a Gamaliel. Cuando estés listo, puedes empezar con la primera línea. Where's Brenda? Is she here today? ¿Vamos, Jeremy? Oh, she not Macbeth. She is at work. Ujú. ¿Ves Siguiente. tú cómo se pronuncia ok? Ok, así como de esa palabra nos la robamos nosotros del inglés. Ok, se pronuncia. Ok, how about Elisa? I do not count. I think she, she's sick. Oh, okay. Are Eric and Carla here? No te re in the cafeteria. Ujú.
stay late again. Okay. And Nicholas, As over there in think as asleep. Asleep. Okay, very good. Thank you very much. Good job. Thank you for trying. So, what's the conversation here? Si se dan cuenta, la conversación es entre Miss García y Allison. Miss García es la maestra de la clase, ¿verdad? Y como que está pasando lista, ¿verdad? Está pasando asistencia. Y Allison le está ayudando a identificar las personas que faltan, porque por alguna razón no están en clase, ¿verdad? Entonces, la pregunta número uno es, ¿Where's Brenda? Esto es, ¿Where is Brenda? ¿Dónde está Brenda? ¿Is she here today? ¿Está ella aquí hoy? Entonces, ¿dónde está Brenda? No está en clase. Allison dice, no, she's not. Si se dan cuenta, una pregunta, que es una pregunta corta, digámoslo así, tiene una respuesta corta, pero en este caso es negativa, ¿verdad? No, she's not. Quiere decir, no, no está aquí, ¿verdad? O me preguntan, ¿está aquí hoy? No, no está, ¿verdad? Es otra forma de contestar. Entonces, no, no está, ¿verdad? Maybe she's at work. Tal vez está en el trabajo. Ya vimos que esta frase existía, ¿verdad? Lo vimos hace unos momentos en las primeras diapositivas. Maybe she's at work. La palabra maybe, así como lo ven ustedes acá, significa tal vez. Maybe. Maybe, ¿verdad? A veces no podemos contestar totalmente seguros de algo, porque no nos consta. Entonces decimos maybe. ¿Ok? Maybe. Maybe she's at work. Ok. How about Elisa? ¿Se acuerdan que esta pregunta how about ya lo habíamos visto? How about significa ¿y qué hay de Elisa? ¿No? La misma pregunta, porque está aquí Elisa hoy, ¿no? Es la misma. How about Elisa? Allison dice I don't know. La palabra no acá no suena. No es no, ¿verdad? Sino solo es no. Acá es silenciosa, digámoslo así, ¿verdad? I don't know. La palabra no es saber o conocer. Entonces, cuando yo digo don't, es que es un negativo, ¿verdad? Entonces, yo no sé. I don't know. I think, yo creo o yo opino, I think she's sick. Creo que ella está enferma. Oh, okay, okay, bueno, dice. Are Eric and Carlos here? Vean que estamos hablando de dos personas, ¿verdad? ¿Están Eric y Carlos acá? No, they're o they are, ellos están in the cafeteria. La palabra cafetería del español y cafeteria de inglés son casi idénticas. La diferencia, como les recordaba algunas veces, que en inglés no hay tildes, ¿verdad? Entonces la palabra cafetería en inglés no va a tener tilde y la fuerza de voz, o sea, el acento va en otra sílaba. Nosotros decimos cafetería, dejamos la fuerza de voz hasta el mero final de la palabra. En el inglés es cafeteria, como que la fuerza de voz va aquí, ¿verdad? Y se acuerdan que la I a veces suena como email, ¿verdad? Cafeteria. Entonces, cafeteria. No es cafetería, como en español, sino cafeteria. Una sílaba antes es la fuerza de voz, como que ahí estuviera la tilde. Y el sonido de esa I, ¿verdad? Es como email. Es una I, ¿verdad? Larga. Email. So, cafeteria. Entonces ya sabemos que Carlos y Eric no están ahí. Están en la cafetería todavía cuando es hora de la clase. Ella dice, they are late again. Ellos están tarde o vienen retrasados otra vez. La palabra again significa de nuevo u otra vez. They are late again. Ok, en Nicholas. Y ahora están buscando a Nicholas. No lo encuentran. Allison dice, he's over there. Esta expresión que ustedes miran acá, over there es como cuando uno señala y dice, mire, ahí, ahí. ¿Verdad? Pero la palabra over there es así de específica, ¿verdad? Como cuando uno está señalando algo. He's over there. Él está allí o él está allá. I think he's asleep. Creo que él está dormido, ¿verdad? I think he's asleep. Ok, perfecto. Entonces, ya con toda la información que ustedes tienen, vamos y contestemos las preguntas en el NIR. Solo son tres preguntas y solo es de marcar la opción correcta. No tiene que escribir absolutamente nada. ¿Se recuerdan cuáles son las preguntas? Who's sick today? ¿Verdad? La otra pregunta era who's late and who's asleep, ¿verdad? ¿Quién está enfermo según la lectura? ¿Quién está retrasado? ¿Y quién está dormido? Entonces, van a tener algunas opciones. Vamos cómo les va y por supuesto yo les voy a dar las respuestas correctas en un momento. Entonces,
iniciemos con el ejercicio, siempre ahí en el Nearpod, ¿verdad? Entonces, el link está en el chat de Zoom o está en el chat de WhatsApp. Bien, nos quedan unos cuantos segunditos. Bien, muy bien. Entonces, les muestro cuáles tendrían que haber sido sus respuestas. A ustedes van a salirles ahí el feedback de las que ustedes contestaron, ¿verdad? Les he comentado, la mía sale vacía porque pues obviamente yo no hice el ejercicio, ¿verdad? Pero sí me sale acá cuáles tendría que haber seleccionado si quería haberlas tenido correctas, ¿verdad? Who's sick today? ¿Quién estaba enferma? Bueno, la que estaba enferma, creen ellos, ¿verdad? Era Elisa. Who's late? Quienes estaban tarde eran Eric y Marcos, ¿verdad? Porque la profesora decía, they are late again. Ellos vienen tarde otra vez, como que no era la primera vez que pasaba. Y luego, ¿dónde estaba el dormido? ¿Verdad? Era Nicholas, ¿verdad? Decía, he's over there. I think he's asleep. Entonces, creo que está allí, ¿verdad? Y, y creo que está durmiendo o dormido, ¿verdad? Who's asleep? Nicholas era el que estaba ahí. Entonces vamos a seguir haciendo algunos ejercicios solo como para ir pues desempolvando algunas de las cosas que hemos visto del verb be. Específicamente ahorita vamos a trabajar algo de las preguntas y las respuestas. Empezamos fácil con las respuestas. Ustedes tienen acá una oración, ¿verdad? La pregunta Brenda, ¿is she here today? Y tienen dos posibilidades para la respuesta, ¿verdad? Ustedes pueden decir no, he's at work or no, she's at work. Yo les voy a dejar que ustedes piensen por un minuto y seleccionen la respuesta que consideran que es la correcta según todo lo que hemos estado viendo de los pronombres, ¿verdad? Y luego de ya saber de quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Brenda, ¿ok? Brenda es nuestro sujeto de la conversación. Estamos preguntando, ¿is she here today? Y ustedes seleccionan una de las dos, que solo una es correcta. Entonces eso lo hacen en el Nearpod. Igual tienen un minuto, mandan su respuesta, solo tienen que darle clic de todas las opciones que les salió a la que, perdón, aquí sí tienen que escribir. Tienen que escribir cuál es el correcto, ¿verdad? Entonces es he's at work or she's at work, ¿verdad? ¿Se acuerdan que he is en contracción es his, ¿verdad? Y she is es she's. Por eso lo estoy leyendo como en contracción para que nos acostumbremos. Pero puede ser cualquiera de las dos. ¿Cuál es? Y cuando ya lo tengan, le dan clic aquí al botoncito azul, ¿verdad? Para que yo lo pueda ver y nos anticipemos. Ok, quedan algunos segundos solo para que nos familiaricemos ahí con la plataforma. Y ahora lo publico algunas de las respuestas solo para que estemos todos de acuerdo. Muy bien, tiempo se acabó. Y estamos hablando de una chica, ¿verdad? Era Brenda. Entonces, obviamente es she is. En el caso de esta oración, estábamos haciéndolo en contracción, entonces sí puede escribirse she's, ¿verdad? ¿Es exactamente lo mismo que lo otro? Sí, ¿verdad? She is. She is at work. Entonces, están preguntando por Brenda y dicen, ¿está ella aquí? La respuesta es no, ella está en el trabajo. Esa es una forma. Vamos con otro intento, ¿verdad? Ahora vamos con Elisa.
Recuerda que Lisa es la que dijimos que estaba enferma, ¿verdad? Ahora tenemos doble trabajo. Tenemos que completar la pregunta con la respuesta correcta y la respuesta con la respuesta correcta, ¿verdad? Nos va a hacer falta una palabra acá. Y me dice el ejercicio, puede ser is o puede ser are. ¿Cuál será la correcta? Y abajo, otra vez, ¿verdad? She is o she's not. ¿Cuál es la pregunta? Elisa, ¿está ella en clase? Entonces nosotros vamos a contestar, no, no está, ella está enferma. Eso es en español. Ahora, ¿cómo hago para llevar estas ideas hacia el inglés? Mismo ejercicio, vamos a tener los espacios en blanco y vamos a tener que completar. ¿Ok? ¿Cuáles son las palabras correctas? En la pregunta tengo que completar el verbo be correcto, si es is o si es are. Y en la respuesta, ¿verdad? Tengo que completar la que tenga más sentido con el contexto, ¿verdad? Algunas veces tiene más sentido que sea la respuesta afirmativa. Algunas veces tiene más sentido que tenga la respuesta negativa, para eso tengo que leer. Entonces, avancemos. 1 minuto y 15 segundos otra vez, pero ese es para las dos. ¿Verdad? Los dos tengo que responder y completar ahí. Entonces, algo que puede servirle es copiar y pegar a ustedes, ¿verdad? Yo copio y pego, ¿verdad? Y ya solo borro lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y ya respondo aquí lo que es necesario. Como para que no tengan que tal vez escribir todas las oraciones desde cero, ¿verdad? Entonces, una idea nomás. Muy bien. Se nos acaba el tiempo y el sistema lo que va a hacer es que va a capturar la respuesta y consideramos que es correcta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a hacerlo yo aquí con ustedes paso a paso. Entonces, teníamos esto, ¿verdad? Y está en blanco. Ok. Para las preguntas, para saber qué debo contestar en las preguntas, ¿verdad? O cómo debo completarlo, yo tengo que saber de quién estoy hablando, ¿verdad? Entonces, uno de los ejercicios que hemos estado intentando hacer es identificar quién es el sujeto, ¿verdad? Who is the subject? Porque si sabemos quién es el subject, vamos a saber cuál es el verb to be, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, Doris, en la oración, en la pregunta de hasta arriba, ¿quién es el sujeto? Who is the subject? She? No, She, correcto. is. No, subject, no verb. Okay. Es- She. Sí, es she, correcto. Entonces, el sujeto es she. Muy buen análisis. De hecho, de ella estamos hablando. Eso es lo que tenemos que hacer primero. El sujeto es la persona o la cosa o la situación de la que estamos hablando, ¿verdad? Aquí, a quien nos estamos refiriendo, digamos así, ¿verdad? Entonces, aquí es she. Entonces, para saber aquí qué verbo utilizar, ¿verdad? Y no confundirme, yo tengo que primero identificar el sujeto. Ya lo identifiqué. Según mi tabla del verb to be, she solo funciona con un verb to be. Y ese verb to be es is. No funciona con otro, ¿verdad? Solo funciona con is. Entonces, para poder completar mi pregunta correctamente, es is la palabra que necesito, ¿verdad? Is she in class? Ok, eso está bien. Para la parte de arriba está bien. Ahora, en la respuesta, vean que la respuesta está a- apuntando a esta. ¿Está ella en clase? Y la respuesta es que no está en clase, ¿verdad? Ok, ¿cuál sería la respuesta correcta? La forma en la que contestamos en el inglés es bien cuadrada, ¿verdad? No, she's not. Aunque se oiga un poco redundante, la palabra not también la colocamos, ¿verdad? Aquí estamos diciendo no, no está en clase. Es una forma de decirlo, ¿verdad? O simplemente decir no está. Is she in class? No, she's not. No, she's not. Aquí podemos conectar esto con una abreviatura. Sí se puede. Esto solo se puede hacer en las oraciones que son negativas. Esta es una oración negativa, ¿verdad? ¿Qué pasa si hubiera sido al revés? ¿Y qué pasa si decimos, ¿sabes qué? Sí está en clase.
Entonces acá la respuesta hubiera sido yes, she is. ¿Vale? Esas son las respuestas más cuadraditas, digámoslo así, ¿verdad? Lo más básico, contestar que sí o que no. ¿Está ella en clase? Sí está. Yes, she is. Aquí es donde les digo, esto no lleva abreviatura. Cuando hablamos de oraciones que son afirmativas cortas, no es yes, she's, ¿verdad? Es yes, she is. En esta, como es una oración pero negativa corta, sí puede haber contracción. No, she's not. Ahora, como yo tengo más contexto, entonces yo sí puedo saber cuál de las dos es la correcta. La correcta es la de arriba. No, she's not, she's sick. Entonces, me están dando de una vez la razón por la que no está. ¿Está ella en clase? No, no está. Ella está enferma. Entonces, por eso es que nos están dando un poquito más de la oración. No solo hay oraciones así en blanco para contestar, sino hay un poco más de información para que sepamos tomar las decisiones más correctas, ¿verdad? Elisa, ¿is she in class? No, she's not. She's sick. Entonces ya sabemos. ¿Está en clase? No, no está. Ella está enferma. Entonces, esa es la respuesta correcta por si les quedaba alguna duda. Entonces aquí estamos viendo dos cosas. Estamos viendo el verb to be y también estamos viendo la combinación, o sea, la conjugación del subject, que hoy en realidad es como un pronoun, ¿verdad? Con el verb to be. Entonces, para las respuestas, estamos viendo las dos. En la pregunta solo teníamos que contestar una palabra, que era el verb to be. Y en la respuesta teníamos que completar un poquito más porque ya era la conjugación de estos, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio más, vamos a ver, dos más, dos ejercicios más, que son parecidos, ¿verdad? Ahora estoy hablando de dos personas, ya no solo es una, ya no es solo Elisa, ya no solo es Brenda, sino es Eric and Carlos here. Es plural, ¿verdad? Estamos hablando de plural. Y me dicen, vas a tener que completar el verb to be correcto para esta pregunta, de donde estamos hablando de plurales. Y en la respuesta vamos a tener una respuesta afirmativa. Yes. Y de una vez me dan una oración que es afirmativa. Me dicen, ellos están en la cafetería o ella está en la cafetería. Solo hay una opción correcta, ¿verdad? Hagamos el mismo ejercicio. Analicen. Nuevamente tenemos dos opciones. Eric and Carlos, hay una línea en blanco ahí que hay que completar, que es el verb to be. ¿Cuál es el sujeto? O sea, ¿de quién o de quiénes estoy hablando? Cuando ya identifique eso, puedo saber cuál es el verb to be. Bien, veamos lo que ustedes colocaron por ahí. Y lo vamos a comparar con la original. Entonces, acá voy colocando un cuadrito de esto. Y aquí está como lo que teníamos que ir cumpliendo. Muy bien, are Eric and Carlos here? Ok, muy bien. Tienen razón, estamos hablando de dos personas, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de they, ¿verdad? Y el verb to be que funciona para they solo es are, ¿verdad? Are Eric and Carlos late? Are Eric and Carlos late? Yes. Y abajo, they are, ¿verdad? Muy bien. They are, que puede ser there, ¿verdad? En contracción. They're in the cafeteria. Aquí sí puede ser en contracción. ¿Por qué? Porque esta oración yes aquí tiene un punto y seguido. Este punto y seguido me hace saber que esta es una oración completamente independiente, ¿verdad? Entonces es una oración diferente.
Y la oración diferente es una oración completa. Ya no es una respuesta afirmativa corta, ¿verdad? Cuando digo, por ejemplo, yes, they are, ¿verdad? Sino estoy dando una oración completa. Yes, they're in the cafeteria. Are Eric and Carlos late? Yes, they are in the cafeteria. Vamos a ver alguno otro aquí. Are Eric, Carlos late? Yes, they are in the cafeteria. Perfecto, ¿verdad? Entonces aquí is no podría ser, porque is sería solo Eric, ¿verdad? Si solo hubiera sido Eric, entonces sí, podido poner, por ejemplo, is Eric late? ¿Está Eric retrasado? Y diríamos, sí, está retrasado, no está retrasado, pero al entender que no solo estamos hablando de una persona, sino de varios, ¿verdad? Entonces ahí es donde les ponía al principio de la clase, ¿verdad? Ejemplos de cuando es plural, cuando es singular y demás, ¿verdad? Entonces, pero el video se va a quedar ahí grabado para que ustedes lo puedan ahí consultar. Y vamos a hacer uno último, que es el de Nick, ¿verdad? Nick es el que estaba dormido. Entonces, vamos a hacer la pregunta, si Nicolás está aquí y dónde está, ¿verdad? Ahora tenemos tres que completar, uno en la pregunta y dos en las respuestas, ¿ok? Nuevamente preguntémonos, ¿quién es el sujeto de esta conversación, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? Cuando ya sepamos de quién estamos hablando, ¿cuál es el verb be que sí va a ir con ese? Recuérdense que el verb be solo funciona bien en una vía, ¿verdad? O sea, si es he, she o it, solo funciona con is. Si es you, we, they, solo funciona con are. No pueden cambiarse, ¿verdad? Y solo soy yo, entonces solo es con am. Por eso les decía que esa es la importancia de adivinar bien el sujeto antes de empezar a rellenar, ¿verdad? Ok, Nicholas here. Estamos preguntando si Nicholas está allí. Vamos a decir que sí, está aquí y que está dormido. Muy bien. Acá tengo algunas ideas. He, he is Nicholas here. Si es una pregunta, no puede empezar con he, ¿verdad? Entonces empieza con el verb be. Entonces sería is Nicholas here. De hecho, he ya no lo necesito porque tengo el nombre de Nicholas, ¿verdad? Y solo uso he cuando desaparezco a Nicholas. Entonces, no es necesario he. Aquí, is Nicholas here? ¿Está Nicholas aquí? Y las respuestas pueden ser dos, ¿verdad? Yes, he's here. Exacto. I think he's asleep. Muy bien. Acá nos hace falta algo. ¿Quién está dormido? Yo pienso está dormido. ¿Quién? ¿Verdad? I think he is asleep. Para que la idea esté completa. Si se dieron cuenta, se fue poniendo un poquito más complicada, ¿verdad? Conforme fuimos haciendo los ejercicios, se fueron poniendo más largos y nos hizo pensar un poco más. Entonces, para las preguntas, al menos estas que estamos viendo, ¿verdad? Que les decía que son las yes, no questions. Así se llaman porque nos llevan a contestar sí o no, ¿verdad? ¿Está Nicolás aquí? ¿Sí está o no está? ¿Verdad? Esas son las dos opciones que tenemos. ¿Sí está aquí o no está aquí? Vamos a ver. Em, y abajo, ¿verdad? Yes, he's here. Él está aquí. Yo creo, esto está aparte, ¿verdad? Aquí estoy opinando que creo, pero también tengo que decir quién es el que digo que está durmiendo, ¿verdad? I think he is asleep, ¿verdad? Yo creo que él está dormido, ¿ok? Entonces, en inglés, normalmente, ¿verdad?
no podemos usar lo que en español se llama como sujeto tácito. Nosotros en español tenemos algo que se llama sujeto tácito. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, está dormido, se sobreentiende que estamos hablando de él o de alguien, ¿verdad? En inglés no podemos decir solo is asleep, sino tenemos que colocar he is asleep o she is asleep o quién está dormido, ¿verdad? Esa parte, el inglés como que sí es un poquito más como complicado, por decirlo así, ¿verdad? No, no asume tanto quién es el sujeto, sino es algo que tenemos que como constantemente estarlo diciendo. Entonces, por eso hacía la aclaración acá, que sí se agrega esta palabrita. I think he is asleep. Y justamente así estaba nuestro ejemplo en la conversación, si ustedes lo regresan a ver conmigo, ¿verdad? Dice, I think he's asleep. Solo lo tenían en contracción, ¿verdad? Entonces, idéntico, estamos formando las oraciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en este ir y venir, ¿verdad? De esta noche. Hemos estado practicando el verb be, pero nos hemos enfocado en tres pronombres. Aunque la semana pasada vimos todos los pronombres, hoy nos estamos enfocando en tercera persona, nada más, ¿verdad? En he, she, it, ¿verdad? Y they. They, ¿se acuerdan que es el plural de estos tres? Recordemos las conjugaciones de eso, ¿verdad? Y las contracciones. La pronunciación de estas contracciones son así, ¿verdad? He más is se pronuncia his. She más el is se pronuncia she's. Y they más el are se pronuncia their. Entonces, lo que vimos la semana pasada es que I con el am se pronuncia I'm. Si se dan cuenta, o sea, sí cambia la pronunciación, ¿verdad? Aunque es una contracción, la pronunciación cambia también. You más el are es your. Y we más el are es we're. Le vamos a sumar a esas ideas estas tres, ¿verdad? He más el is, vamos a decirle his. She más el is es she's. Y they más el are es their. Entonces, ¿por qué hacemos tanto énfasis en las contracciones? Porque muchas de las cosas que nosotros encontramos en el inglés tienen contracción, ¿verdad? De hecho, las contracciones son mucho más comunes que las palabras completas, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar muchas abreviaturas y nosotros tenemos que estar, sí, así pilas, ¿verdad? En identificar qué es lo que está diciendo las personas, ¿verdad? Claro, cuando yo hablo, yo tengo la capacidad de decidir si quiero usar contracciones o no, pero cuando escucho a alguien hablar y hablan rápido o escribir, van a usar muchas contracciones, entonces es mucho mejor que yo me identifique con ellas y sepa, ¿verdad? Ahora, antes de retirarnos hoy, quiero darles algunos ejemplos y vamos a ver si me da tiempo de dejarles un ejercicio para mañana. Si no, lo hacemos mañana aquí en clase y es repasar las conjugaciones, ¿verdad? Aquí tienen ustedes un resumen de las conjugaciones, ¿verdad? I siempre va con am, you siempre va con are, we siempre va con are también, igual he is, she is, they are. Aquí no estoy incluyendo it porque estoy hablando casi solo de personas, ¿verdad? Vieron que estábamos hablando de Carlos, de Brandon, de Elisa, etcétera. Entonces, aquí no cabe el it porque no estamos hablando de cosas que no sean personas. Pero si lo tuviéramos que incluir, it también queda perfectamente acá, ¿verdad? Que sería it is y es its. Solo hago la aclaración de por esa razón no lo estamos usando. Ahora, nosotros podemos sustituir el nombre de alguien, ¿verdad? Por un pronombre. Por ejemplo, esta oración es exactamente igual. Brandon's at work quiere decir Brandon está en el trabajo. Y yo también puedo decir he's at work. Él está en el trabajo. Y la oración es exactamente la misma, solo que en una, pues decimos el nombre de Brandon completo y en otra, yo simplemente asumo que estamos hablando de Brandon, porque tal vez ya veníamos en esa conversación. En el caso de las oraciones negativas, así como lo habíamos visto la semana pasada, cuando nosotros le agregamos la palabra not después del verbo, la oración se convierte en negación, ¿verdad? Por ejemplo, decir Brandon no está aquí es Brandon's not here. O sea, Brandon is not here. Brandon no está aquí. El is va primero. Brandon's not here. O he's not here. Él no está aquí. Entonces,
Hay oraciones afirmativas y hay oraciones negativas, ¿verdad? Las oraciones negativas son súper fáciles, solo le agregamos la palabra not, pero tiene que ser en ese lugar preciso, ¿verdad? Justo después del sujeto y el verbo viene el not. No es hasta el final de la oración, no es hasta el principio de la oración, sino es en ese lugar específico, ¿verdad? Si no, sí puede crear una confusión de no saber si esta oración es afirmativa o negativa cuando estamos hablando, ¿verdad? El mismo ejemplo con ella, ¿verdad? Elisa is sick. Elisa está enferma. Elisa is sick. O puedo decir she's sick. She's sick. Ella está enferma. Es la misma oración, solo que en uno he decidido usar el nombre completo de Elisa y en la de abajo he decidido usar solo el pronombre, porque se sobreentiende seguramente que estamos hablando de ella, ¿verdad? Elisa no está en la clase. Elisa is not in class, ¿verdad? Elisa is not in class, si lo escribiera palabra por palabra. She's not in class, or she is not in class. Vean que she is y hasta después viene el not. She's not in class. Carlos. Carlos and Eric are late. Carlos y Eric están retrasados o vienen tarde. Esa es otra forma de traducirlo. O they are late. They are late. Carlos y Eric están tarde o ellos están tarde. Y si fueran negación, ¿verdad? No vienen tarde. Carlos and Eric are not late. Or they are not late. Entonces, si se dan cuenta, la oración de arriba y la oración de abajo son iguales, solo que en una hemos decidido usar los nombres y en otra hemos decidido usar los pronombres, que simplemente hacen una sustitución. Eso, aquí es la mejor representación que les puedo dar de cuándo existe un pronombre y para qué sirve, ¿verdad? El pronombre sirve cabal para sustituir. Entonces no tengo que decir Brandon, 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 ¿verdad? Sino siempre puedo decir he, ¿verdad? Y ya se sobreentiende que pues, estamos hablando de Brandon, ¿verdad? No tengo que repetir 20 veces Brandon para que se entienda. Em, y vamos con la siguiente parte, que es la de las preguntas, ¿verdad? Así como habían oraciones afirmativas y negativas, tenemos las yes, no questions. Otra vez, las yes, no questions se llaman así porque nos llevan, son preguntas cerradas, nos llevan a contestar que sí o no. Por ejemplo, ¿is Brandon at work? ¿Está Brandon en el trabajo? ¿Sí está en el trabajo o no está en el trabajo, ¿verdad? No hay pierde. O sí está o no está. Y tenemos dos posibilidades. Brandon's at work. Yes, he is. Brandon is at work. No, he's not. Esas son las dos posibilidades para nosotros. Y aquí está ejemplificado cómo se contesta para decir que sí o cómo se contesta para decir que no. Énfasis en que para decir que no siempre lleva un not atrás, ¿verdad? Lo que les decía, aunque se vea raro, siempre en el inglés va a llevar un not. Si es un sí, yes he is, sin contracción. Si es un no, podemos decir contracción, pero lleva la palabra not. No, he's not. ¿Verdad? Elisa está enferma, yes she is, está enferma, ¿verdad? O no, no está enferma, no, she's not. Otra vez, hay contracción y hay not otra vez, ¿verdad? ¿Están ellos tarde, verdad? Sí, ellos están aquí tarde o no, no están tarde, ¿verdad? They are late. Yes, they are. Es decir, sí, afirmativo, vienen tarde. O no, no están tarde, ¿verdad? Simplemente están aquí en la clase. They are not. Contracción y la palabra no. Entonces, ustedes van a tener un pequeño ejercicio para mañana. Y lo vamos a hacer parecido a hoy, a revisarlo acá en la clase, solo para asegurarnos de que no queden dudas. Les voy a mandar tres pantallazos yo. Estos son partes de la presentación. Y ustedes van a tener oraciones, pero estas oraciones están incompletas acerca de los muchachos que ustedes ven en las fotos, ¿vale? En base a ese contexto, ustedes van a contestar. Por ejemplo, Danilo at the gym. Ok. ¿Qué tienen que hacer? Utilizar el verb be para contestar cada uno de estos espacios en blanco. Ya ustedes saben usar el verb be, ¿verdad? Y ya saben cuándo, si es he, cuál es el verb be, etcétera. Ahora, lo que les pido es que analicen la oración. Hay algunos contextos que van a necesitar usar oraciones afirmativas para decir, ah, sí, él está en tal lugar. O van a haber otros contextos en los que ustedes van a tener que decir, no, no está en tal lugar, porque obviamente estamos viendo que está aquí en el gimnasio. No podemos decir, ah, está en la biblioteca. Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces sería, él no está en la biblioteca. Pues solo les aclaro eso porque a veces nos emocionamos y rellenamos así como que somos máquina, pero no estamos poniendo atención de si el contexto es el correcto para el ejemplo, ¿verdad? Van a haber contextos que la oración tiene que ser negativa y otros contextos en los que tiene que ser
afirmativo. Entonces les voy a mandar los tres pantallazos porque este sí ya no nos va a dar tiempo de terminarlo ahorita y ustedes lo van a poder ver despacito en su casa. Entonces ahí va la imagen número 1, la imagen número 2, ahorita se las paso. Imagen número 2. Todas son las mismas instrucciones, ¿ok? Son contextos diferentes. Uno está en el gimnasio, otro pareciera estar en la escuela, y la última persona pareciera estar en casa. La forma de entrega, así como lo hicieron, estaba perfecto, siempre dentro del grupo para que nos quede ahí constancia, ¿verdad? De que lo entregaron. Y solo son estos, ¿verdad? Literalmente completa las oraciones. ¿Con qué lo van a completar? No se tienen que inventar nada más. Es el verb be, porque eso es lo único que hemos estado viendo, ¿verdad? Es el verb be lo que tienen que completar. No tienen que agregarle más pronombres de nada, porque ya los pronombres están ahí. Miren, ya está she, ya está Delia, ya está Fred, o sea, ya están los nombres o pronombres. No tienen que agregarles más. Literalmente es el verb be, ya sea en forma afirmativa o en forma negativa, que ustedes también ya deberían de saber cómo hacerlo. Y eso es lo que van a entregarme mañana. Perdón, sí, bueno, puede ser entre hoy y mañana. Si ustedes quieren quedarse haciéndolo ahorita en la noche y mandarlo de una vez para no tener nada que hacer mañana, está bien. Con que esté mañana antes de la hora de la clase, es suficiente, ¿ok? Antes de las 6 p.m. es suficiente. Eso es todo. Entonces, como por hoy vamos a quedarnos por ahí. Ya con el ejercicio vamos a saber si salen dudas, ¿verdad? Ya cuando lo estén haciendo solitos. Y las vamos a tratar de resolver mañana mismo en clase, ¿ok? So I wish you the very best. Have some rest for the evening. And I'll see you tomorrow at 6 o'clock, okay? Thank you. Bye. Bye bye, guys. See you tomorrow. Okay.